Capítulo número 8 del Evangelio de Juan. Capítulo número 8 del Evangelio de Juan. Van a buscar el capítulo número 8, versículo número 36. Como saben, estamos llevando una serie de enseñanzas que tiene que ver con la confesión de fe que tenemos, la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689, con la intención, hermanos, de que todos caminemos a una unidad doctrinal, que todos tengamos claramente qué es lo que cree la Iglesia y que esto está sirviendo como la forma, pues sí, prácticamente para definir ya la membresía de nuestra congregación. Recuerden que membresía no tiene que ver con que vamos a dar una tarjeta o alguna credencial, sino con el hecho mismo de que nos comprometemos a estar juntos, a caminar juntos, a creer lo mismo, básicamente en lo mismo. No quiere decir que en todo, pero fundamentalmente en lo que estamos viendo, porque estos sí son fundamentales, son cosas fundamentales. Y que de repente en algunos temas puede haber algunos que pueden ser de segundo orden, pero que lo idóneo es que estemos en una misma visión y en una misma comunión. Así que por ello les ruego mucho que consideren hacer sus tareas. De repente también yo me reúno con ustedes, o les llamo, o les busco para que podamos tener un tiempo para poder aclarar algunas dudas que vienen en cuanto a la doctrina. Entonces, hermanos, ya están ahí en Juan capítulo 8, vayan al versículo número 31. Juan 8, 31. Voy a leerlo del versículo 31 al versículo 38 y después vamos a orar pidiendo al Señor que nos bendiga en esta mañana o ya casi mediodía. Bien, dice así la palabra del Señor. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, si el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Vamos a orar, hermanos. Señor nuestro, te doy gracias porque bendices este día. Señor, dentro del culto cristiano, nosotros como iglesia buscamos que la predicación sea la parte central de nuestra adoración. Yo te ruego que todos pongamos esa prioridad, mi Señor, en este momento, de tal manera que podamos concentrarnos en tu palabra, ser edificados en ella, ser animados, confortados, y aún ayúdanos a dominar, Señor, todo pensamiento, toda circunstancia en nosotros que nos lleve a distraernos. Te ruego que concedas que podamos disfrutar de estos momentos, que hables a nuestras vidas, que nuestra mente sea cautiva por tu palabra y que podamos estar con ese ánimo, Señor, de seguir creciendo y conociendo de ti, Señor. Te pido que mi vida sea un instrumento en tus manos, que perdones mi maldad, mi ser, Dios mío, cuando te he ofendido, porque ciertamente seguimos en una condición caída, aunque sé que tenemos a un abogado, el cual intercede por nosotros, que es Jesucristo el justo. Así que, Señor, bendícenos y capacítanos para este momento. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muy bien. Bien, hermanos, pueden sentarse. Como saben, esta es nuestra predicación número 14 de la serie de doctrinal que se llama Lo que creemos. El título para hoy es La libertad que solo Cristo da. Se lo repito, la libertad que solo Cristo da.
y evidentemente vamos a abordar el capítulo número 21 de nuestra serie doctrinal y que tiene que ver con la libertad cristiana. No sé qué les suene eso acerca de la libertad cristiana, pero para empezar quiero hablarles acerca de un hombre que ya lo he mencionado en otras ocasiones y que quizá a ustedes ya se les hace bastante común, y me refiero a John Bunyan. ¿Recuerdan quién fue este hombre? John Bunyan fue un predicador bautista inglés del siglo XVII, un pastor puritano a la vez, un pastor inconformista. Es curioso que durante este siglo XVII, inclusive desde el XVI, Inglaterra, la nación de Inglaterra, se separó del papismo o de la iglesia romana y evidentemente adoptó una iglesia que ellos mismos crearon, que es la iglesia anglicana. No sé si la conozcan, lo hayan escuchado hablar de ella, donde la cabeza de esta iglesia es el rey de Inglaterra, o en este caso la reina, cuando hay una reina, y pues adoptó mucha estructura del catolicismo, aunque sí ha ido a lo largo de los siglos pues reformándose en algunos aspectos. Hay muchos buenos hombres que han surgido del anglicanismo, otros que se han separado de ahí, pero básicamente durante esos siglos la religión oficial de Inglaterra era el anglicanismo. Entonces John Bunyan era uno de estos pastores inconformistas. Se les llamaba así porque no se adherían a la religión ni a la iglesia oficial, sino que predicaban, pero no bajo esa sombrilla o esa cobertura, sino más bien que se congregaban de forma, pues sí, ilegal. Era un delito en ese momento poder predicar o poder compartir. Hermanos, por favor, César, por favor. Por favor. Entonces, estamos en esa, ¿ven que me distraigo muy fácilmente? Sí, sí, bueno. Entonces, estábamos hablando de John Bunyan, de este pastor inconformista. Estábamos hablando de que era una prohibición poder predicar. Entonces, les estaba mencionando acerca del tema de la libertad cristiana. Le estaba mencionando que este hombre era un inconformista. ¿Ya quedó claro eso, eh? Muy bien. Entonces era un hombre que fue encarcelado, que estuvo 12 años en la prisión por predicar el evangelio. El día viernes les mostré algunos videos y alguna información respecto a Nigeria. Muy bien. ¿Alguien ha sabido acerca de Nigeria algo? En Nigeria hay una terrible persecución contra los cristianos. De tal manera que hay muchos campos de refugiados en donde estos hombres y mujeres están huyendo, están buscando refugio de los agrupaciones extremistas llamados Fulani. Miren, todo esto se los menciono porque estos hombres, tanto los de Nigeria o estas familias de Nigeria, o en este caso, este hombre, John Bunyan, fueron encarcelados por predicar, o son encarcelados por predicar el evangelio. Y tiene que ver con que yo quería ligar esto al hecho mismo de que aunque muchos hombres puedan ser encarcelados por predicar el evangelio, finalmente las personas, los cristianos, los creyentes, siguen siendo libres. Algunos de ustedes han conocido acerca de la comunidad afroamericana que por muchos siglos fueron esclavos en las colonias norteamericanas. Y en esas colonias ellos fueron tratados como animales, eran considerados de esa manera, eran considerados como mercancía. Y entonces, mis hermanos, estos hombres, era impresionante cómo dentro de esa situación, esa condición en la cual ellos vivían, ellos eran libres espiritualmente. Lo que yo quiero mostrarles es que cuando nosotros venimos a la fe en Cristo, tenemos muchos beneficios. No solamente somos salvos de ir al infierno, tenemos muchos beneficios. Lo que Cristo hace en nuestras vidas, lo que Cristo hace con nosotros es hacernos libres.
Y hay algunas áreas en las cuales yo quiero mostrarles que el Señor nos hace libres. Miren, este versículo número 31 con el cual iniciamos, el Señor les dice a estos hombres: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora, la Confesión Bautista dice de esta manera: la libertad que Cristo ha comprado para los creyentes bajo el Evangelio consiste en su liberación de la culpa del pecado, de la ira de Dios y de la maldición de la ley. Así que lo que primero que vamos a considerar es que lo primero de lo cual somos libres es de la esclavitud del pecado. Quizá ustedes antes de conocer al Señor no sabían esto, pero nosotros ahora tenemos esta información o tenemos esa conciencia de que somos libres del pecado. ¿Y a qué se refiere esto? Romanos 6:20 dice esto, por ejemplo: porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si ustedes pusieron atención a la doctrina que analizamos en cuanto a la salvación, concluíamos en que los hombres están muertos en delitos y pecados, que los hombres viven bajo el yugo de Satanás, que los hombres están sometidos, en este caso, por el pecado, sometidos por sus pasiones, por sus deseos, por sus concupiscencias, dice la Biblia. Eso es a lo que se refiere cuando habla de las pasiones. Eso quiere decir, mis hermanos, que las personas que están allá afuera, y muchos de ellos pueden ser sus familiares o personas muy cercanas, están siendo esclavos del pecado, que es lo que mismo que el Señor Jesús dijo en el versículo número 34. De cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. No sé si en su colonia pase, pero normalmente suele haber vecinos que tienen el escándalo durante la noche o en la madrugada, que ponen música o que están hablando a alta voz y que sabemos que su vida es una vida de perdición. Puede que sea algún vecino o quizá puede que sea algún familiar, puede que sean personas muy cercanas y quizá pueden ser personas en las que claramente vemos que su vida va en una decadencia terrible. Pueden ser personas atadas a adicciones o pueden ser personas que viven en una corrupción tan terrible o viven viviendo y practicando la corrupción. Todo esto nos lleva a la conclusión, no solamente porque lo discernamos de esa manera, sino porque la Biblia lo enseña, es que estos hombres están sometidos a esclavitud, a la esclavitud del pecado. Inclusive Pablo, en el texto que le leí de Romanos 6:20, dice: cuando erais esclavos del pecado, por lo cual está mencionando que los hermanos que reciben esa carta son ahora creyentes y han sido libertados. Esto es lo primero que yo quiero que ustedes vean. Cristo, cuando nos rescata, cuando nos salva, nosotros somos libertados del pecado. Cuando a veces tratamos con niños que se portan muy mal, normalmente casi siempre nos enfocamos mucho a castigar su conducta, pero no a poder indagar de dónde viene esta situación, de dónde viene esta mala conducta, de dónde viene todo esto. Y a veces no precisamente es una mala conducta, a veces pueden ser pecados de cualquier tipo. Y a veces solamente nos enfocamos en tratar de corregir su conducta. Pero esto tiene su origen en la condición caída. Por eso dice Pablo: cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais en aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Yo no sé si ustedes, antes de conocer al Señor, no se avergonzarían de lo que hicieron, o no se avergüenzan de lo que hacen, o de lo que vivieron, o de la forma en la cual se condujeron. Es decir, nos produce vergüenza.
Podrían decir, pero yo no robé, ni maté a nadie, ni violé tampoco, ni fui como aquellas otras personas. Si ustedes han entendido, hemos llegado a la conclusión que somos hombres perversos, hombres y mujeres me refiero sin hablar de género, sino que somos personas que tenemos la capacidad para ser terriblemente perversos. O sea, si no somos delincuentes, si no somos gentes, podríamos enumerar cualquier pecado, no es porque nosotros tengamos la capacidad para no hacerlo. Tenemos que reconocer que es la gracia de Dios. Es decir, es la gracia de Dios la que nos da la capacidad para nosotros vivir una vida que sea digna de su llamado. Somos libres del pecado. Somos libres del pecado. Y si no lo saben, y si alguno de ustedes batalla con algún pecado, que diga, es que no he podido vencer esta área, puede que les pase como en alguna ocasión le pasó a esos afroamericanos que yo les estaba comentando. Ustedes saben que hubo un momento donde se dio la abolición de la esclavitud, pero ellos por generaciones y generaciones habían sido esclavos. Así que de repente cuando les dijeron son libres, legalmente son libres, su mente seguía en esclavitud. Ellos seguían sometiéndose a los amos, ellos seguían temiendo a los azotes, ellos seguían viviendo tal como vivían antes de alcanzar la libertad. Y eso es porque se habían quedado estacionados, aunque legalmente eran libres. Y muchas veces nosotros también pasa lo mismo. Podemos haber venido a Cristo, conocer del Señor, disfrutar de sus bendiciones, saber que Él es nuestro Dios, refugiarnos en Él, pero vivir como si siguiéramos sometidos al yugo de Satanás. Otra área de la cual somos libres y que se lo mencioné la semana pasada nosotros hablamos acerca de la ley. ¿Lo recuerdan? Hablamos de que la ley es una ley que está llena de sabiduría, y me refiero a la ley judía, a la ley que está incluida en los 5 primeros libros de la Biblia, lo que los judíos le llaman la Torá, y que son mandamientos, preceptos y ordenanzas, por lo menos en 3 áreas, en áreas morales, en áreas civiles y en áreas judiciales, ceremoniales. Entonces, esta ley que condenaba, por ejemplo, el viernes mencionaban acerca de una mujer que fue encontrada en el acto mismo del adulterio. La ley decía que esta mujer tenía que ser apedreada. Bueno, ya analizando mejor, la ley decía no solamente la mujer, sino también el hombre. Pero ahora si a una persona comete adulterio, no ocurre eso, no se apedrea. O aún si hay un falso profeta que enseña falsas doctrinas, tampoco se le hace lo mismo, que también, según la ley, tendría que tener ese destino. Hay muchas cosas que la ley, en el aspecto civil, incluían, los cuales ya no tienen ninguna aplicación, porque ahora es todo eso trasladado a los gobiernos. Pero en el aspecto en cuanto a lo que Moisés escribió, el que hiciera estas cosas o el que viviera conforme a esta ley, viviría por ella. Por eso es que nadie podía ser justificados por la ley. Romanos 3:20 dice de esta manera, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento de pecado. Lo que estoy tratando de decirles respecto a la ley es que la ley, por el peso de ella, y por lo justa que era y por lo santa que era, nos condenaba. Y esto es muy importante que lo entiendan o que lo hayan entendido. Muchas veces yo les pregunto constantemente, ¿saben lo que es la justificación? ¿Puedes hablarme acerca de eso? ¿Puedes hablarme de cómo poder ser salvo? Y recuerden que hemos estado concluyendo en que la ley, y vuelvo a citar, es santa, es justa y es buena, pero la ley no puede ni tiene la capacidad para salvar. De tal manera que, si cuando leemos aquí en Romanos, dice este texto, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Este es Gálatas 3:13. Gálatas 3:13. Dice de esta manera, porque todos
Y lo estoy leyendo desde el 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá, y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Recuerden, a los que están o que tratan de someterse a la ley están en maldición. Les hacía yo mención acerca de aquellos grupos o iglesias judaizantes que tratan de someter otra vez a la ley judía, y que, según lo que estamos leyendo aquí, Cristo ya nos ha libertado de todo ello. Ahora, hay otro tercer punto. Ya he hablado acerca del pecado, ya mencioné, o estoy terminando de mencionar, acerca de la ley de Dios, pero ustedes saben que Cristo también nos libertó de la ira de Dios. Les pregunto, y esta vez sí quiero que me contesten, ¿saben ustedes que Él nos libertó de la ira de Dios? Nosotros éramos enemigos suyos, vivíamos conforme a nuestras pasiones. Inclusive, aquellas personas que están en sus pecados y aquellas personas que están tratando de alcanzar la justicia que es por el camino de la ley, siguen siendo sus enemigos. Lo que la Biblia nos enseña en Romanos 5:1 es que lo que Jesucristo logró a favor nuestro es reconciliarnos con el Padre. Por lo menos ya he mencionado 3 cosas de las cuales el Señor nos ha hecho libres, de las que Cristo nos ha hecho libres. La primera de ellas, les dije, el pecado. La segunda de ellas, la ley dada a Israel. En tercero, la ira de Dios. Todos nosotros, sin excepción alguna, nadie era inocente. Todos somos o éramos culpables. Cuando ustedes leen Romanos capítulo número 1, ustedes ven que dice porque el justo juicio de Dios se revela a aquellos que con impiedad detienen aquella justicia. Pablo empieza este discurso diciendo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Y avanza más adelante al versículo 17 y empieza a hablar acerca del justo juicio de Dios, el cual se revela desde el cielo, y empieza a acusar a los gentiles de que ellos conocieron a Dios por medio de la forma en la cual Él se les reveló a ellos, y ellos desecharon al Creador y adoraron a las criaturas, y por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Luego se dirige a los judíos y dice: estos, persiguiendo la ley, tampoco alcanzaron la justicia, sino que se hicieron más culpables porque ellos tenían una revelación específica. En Romanos 3:10 el Pablo concluye que ni judíos ni gentiles, sino que todos están destituidos de la gloria de Dios, que todos están camino a la condenación. Cuando ustedes piensen y mediten en su vida, en su ser espiritual, en su condición, o en el examen que constantemente hemos estado convocando a que ustedes hagan de sí mismos, ustedes mediten en esto: que el Señor nos ha perdonado, que Él nos ha librado de su justa ira. Quiero avanzar y mostrarles que ya he mencionado 3 cosas y las ya repito varias veces. La intención es que queden ustedes. Somos libres del pecado, somos libres de la ley judía, somos libres de la ira de Dios, de la ira del Padre. Pero ahora quiero avanzar a otra área en que la confesión habla acerca, y que evidentemente la Biblia habla de lo que somos libres. Y la primera de ellas es que somos libres del yugo de Satanás.
nosotros debemos ser conscientes que la vida que vivimos, que la guerra que libramos, no es una guerra que tenga tregua. Ya hemos mencionado que tenemos enemigos. Uno de ellos, evidentemente, es el mundo, sus placeres, sus deleites, todo lo que nos ofrece. Otro de ellos somos nosotros mismos, que concluimos que son el peor enemigo que podemos tener. Pero no podemos ni debemos ignorar la lucha que libramos contra Satanás. Es decir, el diablo es real, no es una mentira. Tampoco es sobreexaltarle. A veces podemos cometer el error de no hablar nada acerca del diablo o de hablar todo acerca de él. Pero quiero que ustedes y yo seamos conscientes de que las personas que vivían o que viven sin Cristo y nosotros viviendo sin Cristo éramos sus esclavos. Inclusive el texto de Efesios capítulo número 2 habla acerca de que obedecíamos las corrientes de este mundo, aquellas que son conforme al príncipe de la potestad del aire, las que ahora operan en los hijos de desobediencia. Inclusive hemos orado el texto de segunda de Timoteo 2:17, donde habla acerca de que quizá Dios quiera conceder arrepentimiento para que aquellos que están cautivos al lazo del diablo puedan ser libertados. Y mis hermanos, ustedes que están aquí y que han creído en el Señor, la Biblia dice que nos ha libertado del yugo de esclavitud del cual éramos esclavos de Satanás. La confesión bautista dice: Cristo también nos libra de este presente siglo malo, de la esclavitud a Satanás y del dominio del pecado. Y la forma en la que Satanás trabaja, y saben que es por medio de la mentira, por medio de la seducción, es la forma primaria o preferida. Sí hay casos, por ejemplo, sobre todo en lugares como Haití o como la misma República Dominicana, o quizá aquí en México también, y seguramente aquí también, donde sí hay posesiones demoníacas. Yo no se los puedo negar, la Biblia lo dice. Sin embargo, el avance que Satanás logra tener no lo logra peleando frontalmente, sino a través de artimañas y mentiras, que es la arma preferida y mucho más eficiente que él puede tener en contra de nosotros y en contra del mundo. De tal manera que somos seducidos de nuestras propias pasiones, pero quiero que seamos conscientes de esta guerra y de la necesidad de que entendamos que no es una guerra que tenga treguas, sino que vivimos cada día luchando contra esto, contra las pasiones de nuestra mente, de nuestro cuerpo, de nuestra carne, y que pueden ser una puerta abierta para el enemigo, y en la cual podemos caer. Yo no sé si ustedes no combaten contra el orgullo. ¿No lo hacen? Contra, no sé, el entretenimiento, hoy que estamos con ese tema de los teléfonos. Hay muchas áreas en las cuales nosotros adolecemos. Por ejemplo, miren, en esta materia que estoy llevando de consejería bíblica en el seminario, nos plantean algunas áreas en las cuales hagamos una investigación y podemos investigar acerca de la ansiedad, acerca de la depresión, acerca también de la lujuria. Y todos nosotros tenemos que reconocer que son áreas que son parte de nosotros, son partes del ser humano, y que nosotros tenemos que caminar hacia nuestro Redentor. Puede haber muchas terapias, no digo ni censuro a la psicología como tal. Creo que en algunas áreas es útil, sobre todo en áreas empresariales. Creo que nuestro Redentor es suficiente para rescatarnos. Amén. Que Cristo es nuestro Salvador. Cuando ustedes ven la Biblia, cuando ustedes ven a Cristo, cuando ustedes han experimentado y entendido lo que la Biblia menciona, ustedes pueden comprender que no necesitan a nadie más. Que Él es suficiente.
Cuando vemos el texto de Juan 5, primera de Juan, que es la primera carta de Juan 5:19, el apóstol Juan dice ahí, sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. Satanás tienta, pero cuando nosotros sucumbimos a esas pasiones o damos cabida abierta, nuestra mente llega a ser dominada por el pecado. Nuestros afectos, nuestras intenciones solamente están inclinadas al pecado. Y es donde nos encontramos en esos hoyos donde no podemos salir y donde necesitamos clamar por ayuda. Los días martes, bueno, lunes y martes es el día que más tengo libres, en cierta manera. El domingo es el día de más trabajo, hermanos. ¿Sí sabían? Para mí es el día de más trabajo. Pero lunes y martes normalmente pueden o podemos sentarnos a platicar para poder tratar algunas áreas. Algunos hermanos ya han hecho, ya han venido. La intención no es, digamos, informarme de todo lo que pasa en sus vidas, sino poder ayudarles. El día viernes, no el jueves tuvimos la reunión pastoral de Endos y el pastor Carlos Llambes, él hablaba acerca de esta lucha que se libra contra Satanás y de las tentaciones y todas las formas en las cuales podemos sucumbir y de la necesidad de estar unidos. Contaba una anécdota en la cual hacía referencia a que en algún momento trabajó en alguna empresa donde estaban surgiendo algunos conflictos sindicales y alguien le daba una estrategia, que es una estrategia que ideó Maquiavelo hace muchos siglos y que decía, bueno, inclusive no fue de Maquiavelo, ¿verdad? Viene mucho más antigua, decía, divide y vencerás. Mis hermanos, necesitamos estar unidos, cohesionados. No podemos caminar solos. Y créanme que ninguno de nuestros problemas se originaron de la nada. Necesitamos estar en comunión. Por eso, mis hermanos, es tan importante que podamos caminar en esa unidad doctrinal, de creer fundamentalmente lo mismo y de pertenecer a una iglesia local, donde podemos cuidarnos los unos a los otros. El pastor de la iglesia no es la cabeza de la cabeza de la iglesia es Cristo. Yo mismo soy necesitado de poder ser aconsejado, por eso mismo tenemos esas reuniones virtuales. O por eso mismo también se necesitan orar mucho por las esposas de los pastores para que también ellas puedan caminar en esa salud espiritual y emocional. Entonces estamos en esa unidad de poder orar unos por otros, velar unos por otros. ¿Saben dónde dice eso? Ustedes han leído Hebreos, capítulo número 10. Por eso dice, no dejad de congregarse como algunos tienen por costumbre. Nos congregamos para estar animados, para exhortarnos, para poder estar en ese fervor, en ese calor espiritual. Seguimos orando por las peticiones que ustedes tienen. Sigamos orando para que Dios provea más pastores para la congregación. Se van a decir, no, pero somos pocos. Recuerden que siempre el modelo de la Biblia es una pluralidad de pastores. Pero necesitamos que esos pastores sean capacitados, no precisamente por un seminario, sino por el Señor mismo, y que ustedes los vean, los observen y caminen con ellos, caminemos juntos y puedan decir, este hombre Dios lo ha llamado. Así que necesitamos considerar de que la lucha contra Satanás no es una lucha sencilla y que necesitamos armarnos de toda la armadura de Dios. Pero aún con todo eso, recuerden que el peor enemigo somos nosotros mismos. El Señor, fíjense lo que dice Colosenses 2:15, dice, si ustedes lo han leído, vamos a ir a Colosenses y quiero que ustedes vean allí, porque no quiero que malentiendan esto en el sentido de que puedan o atribuyan todo a Satanás, sino más bien consideren que Cristo haya vencido. Y en la carta a los Colosenses, en el capítulo número 1, en el versículo número 13, Colosenses 1:13, dice,
el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado del reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Si usted está en Cristo, la Biblia dice que el maligno no le toca. Si usted está en Cristo, la palabra nos enseña lo que estamos viendo, que fuimos trasladados de las tinieblas a la luz admirable. Lo que la palabra dice es que tenemos redención por su sangre y que tenemos el perdón de pecados. Ahí mismo en Colosenses, en el versículo número 15, capítulo 2, versículo número 15, dice, y despojando, voy a leerlo desde el 13, y dice, y a vosotros, 2:13, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Fíjense cómo el 13 ya aborda mucho de lo que hemos dicho. Dice que estando muertos en pecados. Dice que estábamos en la incircuncisión, es decir, estábamos sin Dios, sin fe y sin esperanza. Y alejados de los pactos y de las promesas. Vivíamos en vuestra carne. En esas condiciones el Señor nos dio vida juntamente con Él. Entonces, mis hermanos, la razón por la cual Cristo es capaz de salvarnos es porque lo que dice Mateo capítulo número 28. Cuando dice la palabra en el versículo número 19 o 18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es decir, en la batalla, inclusive ustedes leyeron en el capítulo número 15. No sé si ustedes se percataron, no sé si los domingos cuando vienen y leen el capítulo del día, le ponen atención. Pero allí Pablo está hablando acerca de la resurrección de los muertos y de la esperanza que como cristianos todos nosotros tenemos en él. Y nos habla también acerca de que al final de la historia de la redención, la muerte también será vencida. En el sentido de que no tendrá más potestad para con nosotros. De que llegará el día cuando de entre los muertos nuestra alma vuelva a unirse al cuerpo, pero no al cuerpo que es corruptible, sino al cuerpo glorificado. Esa es la esperanza que todos los cristianos aguardamos y tenemos, y debemos apreciar y atesorar. Quiero ir más allá y quiero también hablar, dejando un poco esa área de Satanás, porque esta doctrina que estamos hablando acerca de la libertad cristiana y que ha venido hablando acerca de nuestra salvación, puede ser mal interpretada, pues algunos pueden interpretarla como una falsa gracia. ¿Y quiere decir eso? Pueden interpretarla como una gracia en la cual nos da permiso para seguir pecando. Algunos dicen, esos que piensan que la salvación no se pierde, aquellos que piensan que no tienen que preocuparse por hacer algo, son esas personas que dicen que pueden pecar libremente, todos ya son salvos. Y ese es uno de los ataques que se les hace a la doctrina que creemos nosotros. Lo que la Biblia y lo que hemos estado exponiendo no es eso. Por eso es una advertencia que quiero darles en dos áreas. Uno, que lo que hemos estado aprendiendo acerca de que nuestra salvación es segura en Cristo, acerca de que hemos sido escogidos por Él, acerca de que Él nos ha salvado de principio a fin, no nos da libertad, ni tampoco nos da carta abierta para seguir pecando, sino más bien nos da la conciencia de que somos transformados. Más bien dicho, nos da la libertad, que era la palabra correcta, de saber que hemos sido transformados, hemos sido capacitados para creer en Él. De tal manera que tenemos que defender la libertad que Cristo nos ha dado, no sometiéndonos otra vez a la ley y tampoco caer en el libertinaje. Miren, quiero pedirles que vayan a la carta a los Gálatas,
en Gálatas capítulo número 5, porque la carta a los Gálatas va a ser un ejemplo muy bueno para que podamos considerar que el Señor ya nos ha hecho libres y que tenemos que mantenernos en esta libertad con la cual nos ha hecho libres. Gálatas capítulo número 5. Dice así: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. De aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Y quiero hablarles un poco acerca de este contexto, y precisamente de la carta a los Gálatas. Miren, mis hermanos, lo que estaba ocurriendo en esta iglesia de Galacia, o perdón, en esta serie de iglesias de Galacia, es que los hermanos que estaban en esas congregaciones fueron infectados de una falsa doctrina. Y cuando hablamos de este capítulo 21 acerca de la libertad de Cristo, también hay otra área que tiene que ver con la conciencia. Lo que nuestra Biblia enseña y lo que la confesión enseña también es que cuando hemos venido a la fe que es en Cristo Jesús, nosotros debemos también ser conscientes de que podemos ser atacados con falsas doctrinas y que estas falsas doctrinas tienen que ser pesadas por medio de la Escritura. Y nunca ningún falso maestro va a llegar diciendo yo soy un falso maestro, sino más bien va a venir como si fuese un ángel de luz y va a decir verdades a medias, o va a hablar verdades, pero van a estar inyectadas de veneno, como en este caso de los Gálatas. Estos Gálatas, estos hermanos de Galacia, recibieron a ciertos predicadores y estos venían diciéndole que bueno que ahora son creyentes, pero lo que les falta a ustedes es someterse a la ley de Moisés. Necesitan someterse a la ley de Moisés, necesitan circuncidarse, necesitan guardar el sábado, necesitan someterse a toda la dieta alimenticia, necesitan guardar la ley. Esa es solamente una falsa doctrina. Pero si ustedes, y ahora con este mundo del internet, se dan cuenta que hay muchas falsas doctrinas, muchas herejías, muchas corrientes doctrinales que son peligrosas y que cautivan la mente. Y por eso mismo, en este caso, cuando ustedes abren su confesión y evidentemente tomada de la Biblia, va a decir esto. Capítulo número 21 de la confesión dice: solo Dios es el Señor de la conciencia y la ha hecho libre de las doctrinas y los mandamientos de los hombres que sean en alguna manera contrarias a su palabra o que no estén contenidos en esta. Así que creer tales doctrinas u obedecer tales mandamientos por causa de la conciencia es traicionar la verdadera libertad de conciencia. Cuando ustedes vienen a la fe en Cristo, cuando el Señor los ha regenerado en todo ese proceso que vimos o que estamos recordando ahora, no quiere decir que podamos no ser engañados, pero por lo regular, siempre nosotros, aquellos que el Señor ha escogido, somos tendientes a volver a la verdad. Les digo, lo que hemos estado aprendiendo es que el Señor, Dios nuestro, nos ha salvado de principio a fin. Y debemos de ser conscientes de que tenemos la responsabilidad de nutrirnos de la palabra y de la verdad para evitar todas estas falsas doctrinas. Los hermanos de Galacia, ellos pensaban que tenían que otra vez someterse a la ley, porque como les dije hace 8 días, la ley en cierta manera, el cumplirla, el someterse a ella, como que sí da cierto estatus. Yo guardo ciertas fiestas, yo tengo ciertas marcas en mi cuerpo, yo, recuerden al fariseo, ayuno 2 veces a la semana, diezmo de todo lo que gano. Es decir, el hacer algo, tener ciertos méritos, da cierta confianza. Lo que la Biblia nos está enseñando es que tenemos que poner toda nuestra confianza en el Señor, quien es el único que nos puede libertar. Uno
de la religión falsificada y que por ende tiende a falsificar la gracia. Podemos caer en el peligro del legalismo. El legalismo es aquellas doctrinas que no solamente son lo que la Biblia dice, sino que añaden mucho más a ella y que la llevan a otro extremo, como eran los fariseos. Y que añaden al mandamiento muchas más reglas con la intención de como que cercar, que era la idea de los fariseos, para no vayas a caer en este supuesto. Y Pablo, base a esto, dice, no vuelvas otra vez al yugo de la esclavitud. Los falsos maestros de Galas enseñaban que los gentiles debían guardar toda la ley. Ahora, no solamente hoy enfrentamos a judaizantes, tenemos a muchas corrientes doctrinales que enseñan cosas parecidas o distorsionadas. El falso evangelio de la prosperidad, donde hay un evangelio centrado solamente en los hombres. Evangelios basados en profetas o revelaciones nuevas, o evangelios basados en tantas cosas que a veces uno se sorprende de dónde sacan tanta creatividad esta gente. ¿De dónde sacan tantas cosas? No se me hubiera ocurrido a mí jamás. Sueños, no sé, tantas cosas, mis hermanos. Pedro decía, tenemos también la palabra profética más segura y más confiable, a la cual haremos bien en prestar atención, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, para que sea como esa antorcha que alumbra y que espera o que está ahí con esas llamas ardiendo hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana aparezca en nuestros corazones. El punto es que si tratamos de añadir algo a la obra de Cristo, pues en cierta manera, no que la anulemos, porque eso es imposible, pero sí volvemos otra vez a someternos a la esclavitud. Que es la idea que en este caso el apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas, les está diciendo: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Hemos mencionado muchas cosas. Nos hizo libres de la ley, nos hizo libres del pecado, nos hizo libres de Satanás, nos hizo libres de la ira de Dios. O sea, son muchos beneficios que tenemos en el Señor. No volvamos otra vez a esos viejos rudimentos, a esas viejas prácticas. No demos para atrás, sino mantengámonos firmes. De tal manera que el peligro del otro extremo, uno es el legalismo, el otro es el libertinaje, es dar rienda suelta a la carne y con una apariencia de piedad. Es decir, mis hermanos, que hay muchos casos, y no es exclusivo solamente de las iglesias cristianas, sino de todo tipo de organización religiosa, que viven en muchísimos pecados y aparentando solamente vivir una vida correcta, o quizá congregando los domingos o yendo a la iglesia más de una vez a la semana, y viven una vida de mucho pecado, justificándose, por ejemplo, en el caso de iglesias cristianas, y yendo y mal utilizando esta doctrina y este conocimiento de que de todos modos no pasa nada, yo ya soy salvo. Eso no enseñamos nosotros. Nosotros creemos que si Dios nos trajo a Él, Él nos transformó y Él nos capacitó para obedecerle, y Él nos terminará en perfección hasta el final. Amén. En este caso, Tito, capítulo número 2, en el versículo número 11, Tito 2:11, dice de esta manera: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así que el equilibrio
debería ser una sumisión gozosa, porque, oigan, el Señor nos hizo libres de todo lo que acabo de mencionar, pero nos hace esclavos de Él. Solamente cambiamos de amo. Ahora Él es nuestro amo. Somos posesión suya. Nos sometemos gozosamente al Señor y obedecemos voluntariamente, no como carga ni como imposición, sino voluntariamente. Servimos a Dios de forma voluntaria. Amamos al Señor porque Él nos amó a nosotros primero. Estamos bajo su señorío. Así que, mis hermanos, quisiera ir ahora a algunas aplicaciones que pudieran servirnos a nosotros de todo esto que hemos estado mencionando. En primera instancia, yo creo que ustedes entiendan y comprendan que Cristo nos hizo libres. La salvación que Él nos ha dado es una salvación en la cual Él nos ha perdonado nuestros pecados, Él nos ha hecho justos. Somos justificados por Él, lo cual es como si Él hubiera pagado todas nuestras deudas. Y Él absorbió toda la ira que merecíamos nosotros. Entonces, no es que el Padre haya dejado sin castigo, sino más bien Él castigó en su propio Hijo lo que nosotros merecíamos. Así que nosotros tenemos que ser conscientes que somos lo que somos, dijera el apóstol Pablo, no por lo que creemos que hacemos, sino por la gracia de Dios. La gracia de Dios ha sido efectiva en nosotros. Si buscamos al Señor, si hay algo bueno en nosotros, si hay algo que es digno de imitar, agradable, es porque Dios lo ha hecho en nosotros, es su gracia. Así que, como segunda aplicación en nosotros, Cristo, recuerden, nos liberó del poder de Satanás, del poder del mundo y del pecado. Así que no volvamos a servir a todos esos pecados. Y como les digo, podemos ser tentados. Somos tentados. Somos llamados a caer en debilidades por las mismas pasiones que combaten en nuestro cuerpo. Pero no vivamos derrotados. Cristo venció el pecado. Vivamos en esa victoria en la cual, inclusive recuerden cuando el Señor le dijo a Caín, si bien hicieres, ¿no serías recompensados? El pecado está a la puerta, pero tú te puedes enseñorear de él. Caín puede haber dicho, pero tengo una condición caída, y es cierto. Pero ahora en Cristo tenemos al Espíritu Santo y tenemos al Señor para poder mantenernos en esa bendición y esa victoria. Ya no pertenecemos a las tinieblas. Lo que la Biblia dice es que resistamos al diablo, que huyamos de las tentaciones, que no tratemos de pensar que podemos dominar aquello que nos seduce o nos tienta. Recuerden que el Señor nos liberó de la ley, de todo lo que la ley incluía, pero tampoco no es lugar para abusar de la gracia. El legalismo lo que dice, hermanos, es haz más para que Dios te ame. Es decir, tienes que vestirte de tal manera, tienes que hacer tal cosa, tienes que portarte de esta manera. Y escuchen, no quiere decir que no seamos correctos ni nos vistamos correctamente, sino que no pensemos que eso es lo que nos va a salvar. Dios nos ama por gracia, por misericordia. Así que el libertinaje, que es el otro extremo, nos usará, Dios te ama, así que haz lo que quieras. No sé si han visto esos letreros de iglesias que dice, ven cómo eres, o ven ven cómo eres. ¿Sí los han visto? O sea, ven y quédate así como eres, nada más ven. Que prácticamente es el mensaje que están dando y es lo que se vive en ese tipo de iglesias. Donde simplemente ven, pero sé cómo eres. Ambos, mis hermanos, son mentiras peligrosas. Así que ambos nos van a robar la alegría y el gozo del Evangelio. Ambas cosas, tanto ser muy legalistas como tanto vivir en el libertinaje. El creyente, mis hermanos, no obedece para ser aceptado, sino que obedece porque ya ha sido aceptado. La gracia de Dios nos enseña a vivir sobria, justa y piadosamente.
Así que lo que Dios nos llama es a servirle por amor y no solamente porque tengo que hacerlo o porque es un mandato o una obligación, sino lo hacemos por amor. Y la ira de Dios, la ira de Dios está acumulándose para aquellas personas que aún no han creído o no han querido venir al Señor. Si es el caso de alguno de ustedes, yo les animo a que crean en el Señor, a que no estemos más bajo el yugo de Satanás, que no nos dejemos dominar por el pecado, sino que caminemos a la libertad con la cual Cristo nos ha hecho libres. El mandato es que nos mantengamos firmes. Y solamente para terminar, recuerden lo que Jesús les dijo a estos fariseos en el 8:36 de Juan. Les dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Seréis verdaderamente libres. Así que, hermanos, les ruego a ustedes que oremos, que confiemos en el Señor, que nos aferremos a su palabra. Oigan, nosotros creemos que Dios nos salvó por gracia, nos escogió, nos trajo hacia Él, pero no dejemos de manifestar esas necesidades que Él mismo pone en nosotros de adorarle, de asirnos de Él, de depender cada vez más de Él, de buscarle en oración, en los disciplinas espirituales que Él nos ha dado, de dejar de congregarnos, de orar juntos. Vamos a orar, mis hermanos, ¿sí? Señor, te ruego por este día, te ruego por este tiempo. Mi Señor, te pido que bendigas este momento, Señor, que nuestra mente pueda venir a obediencia a ti, Señor. Como dice tu palabra, que todo pensamiento sea llevado cautivo a la obediencia en Cristo Jesús. Te agradezco por este día, porque es un día que tú permites que nos reunamos. Y te agradezco porque es un día que podemos nosotros meditar en lo que tú ya has hecho en nosotros. Señor, por favor, bendícenos, Padre. Anímanos. Perdónanos también. Ayúdanos a reconocer nuestra perversión y maldad. Mi Señor, sé con nosotros en este día. Y Padre, guarda nuestras almas y guarda nuestras vidas. Yo sé que algún día, Señor, conforme leímos el capítulo 15 de Primera de Corintios, tú terminarás tu obra en perfección y lo corruptible será absorbido de la incorrupción y lo mortal, Señor, será absorbido por la inmortalidad. Señor, habremos llegado a ese momento final culminante, pero mientras tanto sé que no nos has dejado solos y que desde ahora podemos disfrutar de toda la libertad con la cual nos has hecho libres, mi Señor. Te pido que bendigas a la iglesia, que bendiga sus mentes, que ellos salgan conscientes de la necesidad que hay de seguir perseverando en la fe, pero también disfrutando, Señor, de lo que tú has hecho en nosotros. Te doy gracias, mi Señor, y bendigo tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén.